Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar nuestra noticia en actualidad. Fallo del Tribunal Constitucional permite a los terroristas postular e ingresar a trabajar en el Estado. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto retrocedemos en cuanto a la lucha contra el terrorismo? Acordémonos también que hay un sector bastante ideológico que en años anteriores nos llevó a la guerra, prácticamente, a la guerra del terror. No hay que olvidar esa parte de la historia. Y por eso mismo, para saber cuáles son las implicancias a futuro, estamos conectados con Víctor García Toma, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. Mayra, ¿cómo le va? Un gusto en saludarla. ¿Qué le parece este fallo del Tribunal Constitucional que permite a los terroristas postular y trabajar en el Estado, que es lo que no se quería y lo que ahora podrían llegar a tener? Fíjese, Mayra, la teoría para ser útil necesita aterrizar en la realidad particular y concreta. Y esa realidad nos indica que en mayo de 1980, un grupo de subversivos bajo la dominación de El Luminoso Sendero de Mariátegui inició una serie de atentados de carácter terrorista que implicó y sigue implicando la muerte de personas, la destrucción de bienes, la quiebra de toda forma civilizada de comportamiento. Y esa situación, vuelvo a repetir, comenzó en mayo del año 80, aún no ha concluido. Sendero Luminoso sigue activo. Prueba de ello es que entre las recientes detenciones hay una serie de personajes que han pertenecido y siguen perteneciendo a esa organización a pesar de haber cumplido una condena. Y es que en el caso de aquellos delitos que tienen como trasfondo, de alguna manera, alguna convicción, en este caso perversa, mala, la cárcel no redime. La cárcel lo que hace es, de alguna manera, legitimar una conducta, justificar, digamos, esta distorsión de los valores, y es por eso que no podemos hablar de ex terroristas. Podríamos hablar de terroristas que han cumplido su condena y que ahora, entre comillas, están rehabilitados, pero los vemos en distintos escenarios, en el Movadef, en el FENATE, ahora en estas azonadas en la zona sur del país. Y lo que ha hecho esta sentencia, por un lado, es romper una línea jurisprudencial que tenía el Tribunal Constitucional de una lucha frontal contra el terrorismo, sin que eso signifique afectar las bases mismas de lo que es la defensa de los derechos fundamentales. Y digo esto porque cuando se establecen restricciones y límites, que era lo que en este caso correspondía, se hace en función a la ponderación de los valores, bienes y derechos que están en juego. Por un lado, puede ser efectivamente importante el derecho a la participación de uno, algunos, o muchos, en términos relativos, muchas personas en términos relativos, ¿no? Pero por el otro está la ciudadanía en su conjunto, a la cual hay que resguardar la vida, la integridad física, el derecho a la propiedad y a vivir en paz, pero fundamentalmente para sostener una forma de convivencia que en este caso la que hemos elegido es la de la democracia. Y como bien han hecho los alemanes, efectivamente hay que establecer criterios y condiciones para que la democracia no sea boba. La democracia permite la participación de todos aquellos que comparten los valores democráticos en términos amplios, pero no se puede ser tolerante con el que es intolerante, con aquel que va a romper esas reglas y va a llevarnos a una situación perfecta para el caos, la zozobra y después, ¿no es cierto?, para una sociedad autoritaria. Ahora, aquí yo tengo alguna algún fundamento de lo que se trató de decir la vicepresidenta del TC y ponente Luz Pacheco sobre esta sentencia en particular.
Ella dice, no es la solución dar leyes discriminatorias si queremos tener un país demócrata, maduro. Somos los ciudadanos, los partidos y el Jurado Nacional de Elecciones los que tienen que velar para que las personas que postulen a los cargos sean las más idóneas. Pero esa es una responsabilidad compartida. No puede ser que 60.000 muertos que dejó Sendero Luminoso, el mayor genocida del país, Abimael Guzmán, el líder terrorista de esta agrupación, ahora deja a sus huestes poder postular campantemente en el sector político. Acordémonos el trabajo ideológico que se creó cuando Abimael Guzmán creó el Movadef, la consigna que se dejó a futuro, esta división que se creó entre los peruanos y que ahora tenemos una crisis que parece desbordarse con un Congreso que no reacciona a la altura, pero sin embargo tenemos un Ejecutivo que trata de hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las implicancias a futuro si es que esto continúa, si es que esta sentencia del Tribunal Constitucional prospera sin que las voces del otro lado protesten? Fíjese, Mayra, la discriminación implica una medida subjetiva, arbitraria, y que definitivamente carece de razonabilidad. Cosa muy diferente es cuando se establece una regla de diferenciación, no por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Aquí estamos hablando de grupos de personas que han pertenecido por lo menos a dos organizaciones terroristas, y dentro del marco de un sistema penitenciario que no rehabilita, que no resocializa, y en función a un delito que por su entroncamiento ideológico, evidentemente la cárcel, en vez de conseguir la rehabilitación y reintegración del penado, lo que hace es generar en él una convicción de haber actuado, entre comillas, heroicamente, de haber digamos, consagrados su vida a una lucha, digamos, importante, trascendental, con desprecio, ¿no es cierto? Por supuesto, porque finalmente para ellos esos valores son más importantes que la propia vida de sus congéneres, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de una discriminación, sino de una regla de diferenciación razonable. En segundo lugar, Mayra, acá hay una contradicción. En la propia sentencia del Tribunal Constitucional se recuerda que en efecto este órgano, al momento de tratar la prohibición para el ejercicio de cargos públicos de aquellos condenados rehabilitados por los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, sí está proscrita la participación política ante la posibilidad de ser elegidos. Pero sin embargo, esta sentencia la habilita para los casos de terrorismo, ¿no? Entonces, con los de colusión, con los de peculado, corrupción de funcionarios, no. Pero con los que han cometido delito de terrorismo, que es un delito mucho más grave, que es un delito más peligroso, sí. Entonces, evidentemente aquí no ha habido una conveniente ponderación de la línea jurisprudencial del tribunal. Pero lo más importante es cuál sería la consecuencia. En primer lugar, es una responsabilidad del Estado el establecer esas limitaciones, porque como bien sabemos, no existen derechos absolutos. Eso lo ha dicho incluso el propio tribunal. En segundo lugar, no le podemos descargar la responsabilidad a la ciudadanía, por una razón muy sencilla. La historia electoral del Perú demuestra que los votantes en el Perú, en muchos casos, no tienen claro cuál es la ideología, cuál es la doctrina y cuál es el programa que se esconde detrás de un proceso, digamos, de una postulación. En segundo lugar, tampoco se conoce digamos, la hoja de vida de estos candidatos, aun cuando ésta sea publicada. Pero en tercer lugar, son las circunstancias del momento que hacen que los votantes puedan verse tentados a votar por posiciones de extrema derecha, una de las cuales podría ser el fascismo, o
de extrema izquierda, que en este caso sería digamos, el comunismo teñido de terrorismo, ¿no? Entonces, hay aquí, digamos, una, un impedimento al Estado de ser el primer guardián del sistema democrático, de impedir que el Estado sea el primer guardián para el cumplimiento de uno de los fines para los cuales ha sido creada la comunidad política, que es la defensa de los derechos humanos, de todos, ¿no? Y para lo cual puede restringir los derechos de algunos, ¿no? Eso creo que es lo que está en juego hoy. Doctor, ¿un terrorista se puede rehabilitar? En teoría sí, pero hay dos problemas allí. El primero, el sistema penitenciario resocializa, reintegra, rehabilita, reeduca, y la respuesta es no. La segunda es, ¿cuáles son las posibilidades de autocorrección por parte de los terroristas? Mucho menores que en los otros casos, porque mientras que en los casos en los otros tipos de delito pueden haber muchas manifestaciones, pues como el hambre, la exclusión, la marginación, la falta de conocimiento de ciertos valores. En el caso de los terroristas es la consecuencia de un adoctrinamiento ideológico que indica que la violencia es el camino para la conquista del poder y se justifica el uso de esa violencia porque bajo un poder conquistado supuestamente ingresaríamos a una sociedad idílica, lo cual es un absurdo, pero eso es en lo que ellos creen y es eso que se confirma, se ratifica y se renueva cada día que estas personas están en un centro carcelario. ¿Cómo se puede frenar esta sentencia del Tribunal Constitucional? La sentencia se basa, y como le vuelvo a repetir, tiene un sustento teórico en el artículo 139, inciso 22, que habla sobre las bondades o atribuciones que debería tener el sistema penitenciario, que es la de reintegrar al seno de la sociedad a un individuo que ha cometido un delito, con prescindencia de cuál fue. Pero como efectivamente ese artículo de la Constitución está desfocado, está descaminado, no encaja con la realidad, lo que tenemos que hacer es establecer en ese inciso algunas enmiendas, algunas modificaciones, imponer algunas restricciones. Solo deben tener acceso a los cargos públicos, ya sea por elección o designación, aquellos ciudadanos que hayan a lo largo de su vida demostrado no solamente una lealtad a la Constitución, sino fundamentalmente un compromiso con derechos tan elementales que incluso, aun cuando no estuvieran en la Constitución, seguirían teniendo, digamos, presencia en una comunidad civilizada como son la vida, la integridad física, el respeto a la paz, ¿no es cierto?, la tranquilidad pública, el derecho a la propiedad. Entonces, ¿hay tiempo para hacer estas especificaciones en la Constitución? Estamos justamente en un momento oportuno, porque se está discutiendo un paquete de reformas políticas y electorales de cara a que dentro de algunos meses podamos tener un proceso electoral con mejores condiciones, ¿no? En consecuencia, es el momento de auspiciar que tengamos una representación política que pueda de antemano asegurar una fidelidad a determinados principios y determinados valores que tienen que ver con el sistema democrático. Entonces, la coincidencia de la dación de esta sentencia y hechos recientes que nos vuelven a remover la conciencia sobre lo que es el terrorismo, eh, es una invitación para que los congresistas de hoy puedan inmediatamente establecer esa reforma. ¿Cuánto tiempo demoraría hacer esta reforma? Bueno, entiendo que la primera legislatura debe vencer en el mes de febrero y tendríamos que aprobarla en consecuencia antes del mes de febrero y luego cuando se convoque la segunda legislatura, que será inmediatamente después, yo creo que en menos de 6 meses estaríamos ya
liberados de esta amenaza involuntaria, por supuesto, que ha generado esta sentencia. Muy bien, entonces la pelota está en la cancha del Congreso. Esperemos Así es. que los congresistas estén tomando nota de lo que esté sucediendo también en esta circunstancia con las marchas al interior de nuestro país, porque hay antecedentes y además tenemos detenidos también que van en la misma sintonía de lo que estamos hablando. No se puede hablar de ex Y, senderistas, como usted ha dicho, se habla de senderistas. claro, claro. Y ese fenómeno senderista, o por lo menos violentista, para ser más amplios, también tiene sus adláteres en el Congreso. Así que va a ser seguramente un proyecto que va a tener también sus detractores. Pero bienvenido el debate de cara a una necesidad que ha surgido de súbito en el ordenamiento constitucional peruano. Muy bien, yo le agradezco, doctor García Toma, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación. Muchas gracias. No, gracias a usted como siempre, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bien, era entonces el abogado constitucionalista Víctor García Toma, que estaba hablando sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que permite a los terroristas llegar a trabajar en el Estado. La pelota está en la cancha del Congreso con una reforma constitucional. Se puede discutir ahorita nomás en esta legislatura y luego en la segunda legislatura que viene. En 6 meses podríamos tener resultados. No se puede permitir que aquellos que causaron tanto dolor a las víctimas del terrorismo ahora puedan volver a una vida normal, común y corriente, como si nada hubiera pasado. No se puede olvidarles. Nosotros vamos a regresar con más información.